Parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerle a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Bien contestado, haz eso y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos bandidos. Le quitaron hasta la ropa que llevaba puesta. Le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente pasó un sacerdote por aquel mismo camino, pero al ver al herido dio un rodeo y siguió adelante. Luego pasó por allí un levita, que al verlo dio también un rodeo y siguió adelante. Finalmente, un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, le vio y sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego le montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi regreso. Pues bien, ¿cuál de aquellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Ve, pues, y haz tú lo mismo. Definiciones. Doctores de la ley, también llamados escribas, quienes tenían un conocimiento profundo de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento sobre la ley de Moisés. Sacerdote, profesión que solamente podían ejercer los descendientes de Aarón, quien fue hermano mayor de Moisés y principal sacerdote levítico protagonista en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Realizaban sus funciones sacerdotales, que eran orar, bendecir y realizar los sacrificios, únicamente en el templo de Jerusalén, de acuerdo a la ley de Moisés. Levitas, eran descendientes de la tribu de Leví, quien era hijo de Jacob y cabeza de una de las 12 tribus en el Antiguo Testamento. No provenían del linaje de Aarón, por lo tanto, realizaban funciones relacionadas con la religión, pero no el sacerdocio. Los levitas podían ser cantores, sacristanes, maestros, etc. Samaritano. En tiempos de nuestro Señor ya habían pasado más de 7 siglos de la caída de Samaria, capital del Reino del Norte. Los asirios, sus conquistadores, habían deportado a los moradores originales de ese reino y habían traído personas provenientes de 5 naciones distintas para que habitaran el otrora Reino del Norte, también conocido como Reino de Israel. Los judíos que vivían en el Reino del Sur, cuya capital era Jerusalén, nunca aceptaron a estos advenedizos como miembros del pueblo elegido de Dios, aunque ellos también reclamaran servir al único Dios verdadero. El pueblo samaritano no era bien tratado ni bien visto por los judíos, principalmente por su origen pagano. Por supuesto, también había antipatía de parte de los samaritanos hacia los judíos. Prójimo es aquel, próximo, a mí, el más cercano a mí, sin importar filiación familiar ni rango social. El que está a mi lado. Explicación. El maestro de la ley quería poner a prueba a Jesús, y quería que definiera su postura, y dependiendo de su respuesta, atacarlo, descalificarlo, desacreditarlo y despreciarlo, pues buscaban la muerte de Jesús, ya que su enseñanza no iba de acuerdo con lo que los maestros de la ley predicaban. Por eso le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Tomemos en cuenta que, vida eterna, es la vida que Dios nos promete en el cielo después de esta vida en la tierra, pero el comienzo de esa vida eterna es, y debe ser aquí, ya que depende de lo que hagamos aquí, nos ganemos el cielo. La vida nos trae de todos sus momentos, buenos, malos, alegres, tristes, y depende de muchos factores es el estado como la vivimos, las posibilidades económicas, el estado social, y la cultura donde nos formamos, pero ya encaminados, y conforme avanzamos, vamos tomando decisiones de cómo definimos nuestra forma de vida. En ese camino es donde Dios nos toca a la puerta, para decirnos que lo sigamos, y para todo aquel que lo sigue. Lucas nos narra en su Evangelio, Jesús a través de esta parábola, nos dice qué hay que hacer para alcanzar ese cielo, esa vida eterna. Jesús le contesta al maestro de la ley con otra pregunta: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
y le responde: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Cómo define San Pablo el amor en 1 Corintios 13 versículos 4 a 7? Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Ama al Señor tu Dios. El Señor nos invita hoy, con mucho amor, a ser su aliado, a amarle, a ser uno con Él, a que sea tu Dios único, ningún otro Dios, pues hay un solo Dios verdadero, con todo tu corazón, con todos tus sentimientos, anhelos y emociones, con todo de lo que has alimentado a tu corazón, tu actitud, tus fortalezas y debilidades. Con toda tu alma, nuestra voluntad y decisiones, y se alimentan de obedecer los mandamientos, la palabra que aprendemos en la Biblia, todos los preceptos que Dios nos deja en su palabra, es aplicarlos a nuestra vida, es vivirlos. Con todas tus fuerzas, todo el esfuerzo diario de trabajo, la energía de hacer las cosas, independientemente de lo que hagas, en tu casa, en el trabajo, en el estudio, debemos ofrecerlo al Señor. Con toda tu mente, con todo lo que has aprendido, tus conocimientos, tu experiencia, tu inteligencia. Y todos ellos y ofrecidos a Dios y guiados por Él, y con las acciones que nos dice San Pablo de tener amor, si las unimos, es como estaremos amando a Dios y a nuestro prójimo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, si no amamos a Dios primeramente, será más difícil poder amarme a mí mismo y amar a nuestro prójimo. Jesús le responde al maestro de la ley: Has contestado bien, si haces eso, tendrás la vida. Y aquí Jesús nos confirma lo que tenemos que hacer para tener la vida, el propósito que debemos cumplir para alcanzar felicidad, que es cumplir estos dos mandamientos que están escritos en la ley, y que los confirma Jesús. El maestro de la ley quiere justificar la pregunta, pues Jesús no había contestado nada que contradijera a la ley, y le dice a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta la parábola del hombre que asaltan en el camino, y el sacerdote y el levita pasaron de largo sin ayudarlo. Quizá, porque si el hombre que asaltaron en el camino hubiera muerto mientras el sacerdote o el levita le proporcionaban ayuda, eso les habría causado muchas inconveniencias. Ambos tenían prohibido tocar un cadáver excepto que fuera el de un pariente muy cercano y aún así tenían que pasar por 7 días de purificación. Según las tradiciones de aquellos tiempos, el sacerdote solo podía hacer el trabajo del templo, no podía tocar la sangre de alguien y luego presentarse en el templo pues lo hacía impuro. Pero el hombre de Samaria se acercó a él, le curó las heridas, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó, y pagó al dueño del alojamiento para que lo cuidara y que pagaría a su regreso lo que hubiera gastado de más, sin nunca antes haberlo visto ni haber cruzado palabra con él. Entonces Jesús le pregunta al maestro de la ley: ¿cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Y el maestro de la ley le responde: el que tuvo compasión de él. Y le dice Jesús: pues ve y haz tú lo mismo. En esta parte Jesús nos confirma que el que tiene compasión del prójimo, el que lo ayuda, el que no le saca la vuelta, el que hace todo lo posible para que salga adelante, que pone todo de su parte para ayudar, tiempo, esfuerzo, lo material, sin importar quién sea, a qué se dedique, de qué estado social sea, ese es el que ama al prójimo. Y por último, nos pide que nosotros hagamos lo mismo que hizo el samaritano. Para reflexionar. ¿Por qué Jesús puso el ejemplo de un hombre que asaltan en el camino, lo golpean, y lo dejaron medio muerto? ¿Y por qué no solo poner el ejemplo de un hombre que asaltan en el camino y le roban sus pertenencias, sin golpearlo y casi matarlo? Como que Jesús exagera la historia, la lleva al extremo, pero es allí donde nos quiere decir que también llevemos al extremo el amor al prójimo, hasta el punto que nos quite el tiempo en ayudarlo.
el esfuerzo en ayudarlo, el dinero o bienes que cueste ayudarlo, el dar todo lo posible o hasta lo imposible de nosotros porque el prójimo siga adelante en su camino. Muchas veces el amor a mi prójimo cuesta, pero ese costo se hace nada cuando lo hacemos por amor, y a veces hasta dar la vida por el otro. Dios va atesorando estas acciones para cuando Él nos llame. La vida, la felicidad, que no queden solo como un concepto, o quede solo en palabras, sino deben ser una forma o estilo de vida. Debe ser práctico, de hacerlo todos los días. Por eso Jesús nos pide amar a Dios, a quien no vemos, y amar al prójimo, a quien sí vemos. Podemos decir que amando al prójimo estamos amando a Dios directamente. Jesús da a entender que antes de cumplir algún ritual, como el del sacerdote y el levítico que tenían definidos sus rituales, es poner primero el amor al prójimo. Por ejemplo, el día de hoy tengo que cumplir con la asistencia a la misa de domingo, pero tuve que quedarme a cuidar a alguien que está enfermo y requiere atención, y no tuve la oportunidad de asistir a la misa. Lo primero que estás haciendo es cumplir con el prójimo. No quiero que se malinterprete que no obligue la misa, pero Jesús nos pide priorizar nuestras acciones. Cuando hay que elegir entre dos opciones, ¿cómo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente? Amando a mi prójimo. Y allí está la felicidad. ¿Cuántas veces has ayudado a un vecino, pariente, amigo, y después de hacerlo sientes esa satisfacción de haber podido ayudar? Te sientes contento, feliz, ese sentimiento que no te pueden quitar, que algo hicimos muy bien en el día, por amor a Dios y a nuestro prójimo. Nuestra vida en Cristo no es solamente no hacer el mal, eso debemos tenerlo presente todos, sino debemos servir a los demás. Allí está el amor, al final de nuestro andar. Jesús no nos va a cuestionar cuánto pecamos, sino cuánto amamos. En el amor está la razón por la cual existimos. Que Dios llene tu vida de bendiciones.